¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, en el título vamos a estar hablando acerca de algo que resonó bastante la última semana, que tiene que ver con el foro de Davos y en particular dos noticias que un poco se explican juntas y que un poquito van en paralelo, que sucedieron la semana pasada. Y hoy quise invitar, y te quiero agradecer Dani por tu disposición para compartir con los hermanos. Quise invitar al licenciado Daniel Cúcaro, quien tiene una mirada un poco más aguda sobre los eventos actuales, ya que hace muchos años, podríamos decir unas cuantas décadas, Daniel, venimos analizando los eventos actuales en relación con la profecía bíblica, en relación con las cosas que la Biblia predice. Así que Daniel, te doy la bienvenida, espero que estés bien y bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? Sabés que me quedé un poco choqueado cuando dijiste tiene varias décadas. Y la verdad que sí, Sí, es ya que son son décadas, sí. 3 décadas o más de 3 décadas hablando de estas cosas. Sí, Qué bondadoso que es el Señor que nos ha dado tanto tiempo y así todo, la gente dice, no, no, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y las cosas pasan delante de nuestros ojos, pero no. La gente no quiere reaccionar. Me pone un poco ansioso ver que todo el mundo espera hasta el último minuto, va a esperar hasta el último minuto y van a llegar tarde y la puerta del arca se va a cerrar y allí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero bueno, estamos haciendo lo posible para que no se demoren más. sí, Creo que Dios es un Dios tan bueno, tan maravilloso, que está permitiendo en el último momento de la historia algo que no le dio a los antediluvianos. Casi es una herejía, ¿no? Porque le dio todas las oportunidades a los antediluvianos. Pero cuando el arca se cerró, el día era claro y hermoso y no había cambiado en nada la naturaleza. A nosotros la naturaleza ha cambiado y el día se está poniendo más oscuro y la gente lo intuye, que está poniéndose más oscuro cada vez. Pero el Señor dice, yo quiero darles una puerta de esperanza todavía, por favor. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Bueno, nos muestra claramente cuál es el plan del enemigo. Ya más claro no se puede mostrar, porque ya lo dicen todos los medios. Eh, cualquier, claro, para el que está atento, ¿no? Para el que está dormido pasan las cosas y no significa nada. Pero ya hay medios nacionales, medios muy, muy importantes que están diciendo que los paranoicos tenían razón con respecto a lo que pasó en el 2020, 2021. Tenían razón. Al final tenían razón. ujú, Pero y eso no nos soluciona el problema, porque ahora la gente se está muriendo. Ahora, de repente, hay una contrarrevolución que está presionando para que los socios... Es que tampoco podemos usar algunas definiciones que no abarcan lo que... Si yo digo el socialismo está queriendo cooptar todo el mundo, no es exactamente la realidad, porque no es el socialismo en sí, es un comunismo disfrazado de socialismo, que son cosas claro. distintas, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, pero el socialismo no es malo, fíjate Dinamarca, fíjate Suecia, son países socialistas, pero es que no, son socialistas con un socialismo de mercado, con un socialismo capitalista, que lo que hace es proteger al individuo. También tienen sus problemas, no va a decir que no tienen sus problemas, tienen sus problemas, pero eh, son países protestantes. Dinamarca es un país luterano, Suecia es un país luterano, tienen otra ética, otra moral distinta con respecto a los negocios, con respecto a una persona que
que soborna va a la cárcel. Acá el que soborna le hacen una estatua. O sea, son cosas distintas. Nuestras sociedades son distintas. Sí. Y yo leía a Carlos Pañi de La Nación decir, en Dinamarca el Estado te ayuda, pero si vos recibís ayuda del Estado, perdés derechos. ¿Cuál derecho perdés? Perdés el derecho a elegir libremente a tus representantes. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Para que vos no beneficies con tu voto al que te está dando la ayuda. Claro, no se compre el voto. Acá es exactamente al revés. Acá se compran los votos. Te das cuenta cómo somos totalmente distintos. Entonces, sí. Lo que tenemos que entender que lo que Francisco del Vaticano quiere imponer, y junto con él todos sus seguidores, toda la agenda de Davos y todo eso, lo que quiere imponer no es el socialismo. Le dicen socialismo para que nosotros pensemos en Dinamarca y en Suecia, pero en realidad es comunismo, como Corea del Norte, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y tantos otros países comunistas en el mundo en los cuales nadie quiere vivir. Exacto. Nadie quiere vivir en esos países. Y eso es lo que nos quieren imponer, porque es el control. Sí, vos sabés que hablando del problema moral, ya vamos a introducir en el tema del foro económico, pero hablando algo de lo que vos mencionaste, yo me acuerdo cuando era chico veía las películas de Estados Unidos, y yo veía que iba el señor y ponía una moneda en un dispenser de periódicos, y había muchos periódicos ahí, Sí. y el hombre agarraba un periódico y cerraba de vuelta, y yo decía, pero ¿por qué no se llevan todos los periódicos? ¿Por qué? Porque yo en mi mente tenía instalado lo que sucede en la Argentina, de que un dispenser de periódicos así no funcionaría un solo día. O sea, el primer día se llevarían todos los periódicos. Es una cuestión moral, es una cuestión de principios, digamos, de respetar lo que es la propiedad, etcétera. Sucede ahora, por ejemplo, que muchos argentinos viven en Nueva York y suben videos en las redes mostrando lo asombrados que están ellos de que Amazon deja los paquetes en la puerta de la casa de la gente, la puerta que no tiene cerco ni nada, y nadie se lleva los paquetes de Amazon. Obviamente debe haber alguno que se lo lleva, pero asombrados de que exista esa cultura del respeto hacia los demás. Evidentemente es un problema cultural y tiene también que ver con las raíces protestantes de la nación, en el caso de Estados Unidos o los países que mencionaste nórdicos. Y en Argentina, esta semana o la semana pasada, hay una batalla en realidad en los medios de comunicación porque el presidente argentino actual, Javier Milei, despierta todo tipo de sentimientos encontrados, ¿no?, en la población en general. Evidentemente tiene un gran apoyo popular, lo votó creo que más del 50% de los votos sacó, creo que fue uno de los presidentes más votados de la historia de Argentina. Evidentemente tiene un apoyo popular, pero también hay un gran rechazo, hay sentimientos encontrados, y quisiera hacer, antes de meternos, una aclaración. Yo le hablaba a Dani cuando lo invité, le dije, mirá, por ahí no sea algo de lo que quieras hablar, porque se dice, ¿no?, en la Argentina de política y religión no se habla para no generar problema, y muchas veces cuando se habla de política, bueno, la gente piensa que uno tiene una idea partidaria, un signo político, una afiliación política. El gran problema es que cuando nosotros hablamos de religión, que es la temática de este canal, también la temática del canal de Daniel, hablamos de religión y hablamos de libertad de conciencia, y hablamos del cumplimiento de las profecías, y hablamos de los movimientos proféticos, y todo eso está imbuido de política. Es decir, la política es lo que hacen los hombres, o sea, lo que hacen los seres humanos, que afecta de alguna u otra manera a la gran mayoría, ¿no? Y cuando hablamos de socialismo, de libre mercado, etcétera, lo hablamos en relación de la libertad de expresión. Nosotros sabemos que en los países que son libres o que tienen libertad económica también hay libertad de expresión casi en la misma proporción. En los países donde hay menor libertad económica hay menor libertad de expresión, por el solo hecho de que la gente no tiene
manera de expresarse, no tiene los medios de expresarse. ¿Por qué? Porque los medios de producción o los medios en general los maneja el Estado. Entonces, si yo quiero tener un programa de radio, tengo que pedirle permiso al Estado, ¿no? Yo quiero hacer lo que fuera, un periódico, lo que fuera, tengo que pedirle permiso al Estado. Entonces, la libertad económica tiene todo que ver con la libertad de expresión y la libertad de conciencia, y por eso nosotros como cristianos siempre vamos a defender la libertad. Entonces, en la política se habla y se ha instalado hoy en día en Argentina, te puedo asegurar, Dani, que hace unos cuantos años atrás nadie hablaba de libertad. Esto es algo que por lo menos mi percepción. Se hablaba de derechos, se hablaba de igualdad, se hablaba de pobreza, se hablaba de riqueza, pero de libertad prácticamente nada. Y hoy se ve que se ha corrido el eje del debate. Hoy se ha corrido el punto desde donde se mira el debate político en Argentina, y se introdujo una palabra que obviamente para algunos es relativa, para otros es absoluta. Para nosotros como cristianos obviamente que tiene gran significado, que es la palabra libertad. Es decir, o defendemos la libertad o vamos en contra de la libertad. Obviamente los que quieren ir en contra de la libertad van a relativizar esa palabra, diciendo que en realidad el ser humano no puede ser libre si no se le da tal o cual cosa, o si no se le cumplen ciertos deseos, o no se le dan ciertos derechos. Pero para nosotros como cristianos que estamos constantemente eligiendo, y la Biblia nos dice que tenemos que elegir entre el bien y el mal, el mismo Dios Todopoderoso, que es el dueño de todo, nos dice a nosotros, que somos pobres mortales, nos dice: yo pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que vivas, pero Él no nos fuerza a escoger la vida. Es decir, Él, que sería el único que tiene derecho a forzarnos a elegir lo bueno, decide no forzarnos y nos da la libertad de elegir lo bueno por amor, por libre elección, porque Él no quiere nada que sea forzado. Entonces, en este debate, en estas cuestiones, la palabra libertad tiene mucho peso, ¿sí? Y aclaro, ¿no?, para todos aquellos que por ahí piensan que hay algún partidismo político, nosotros como cristianos, yo por lo menos como cristiano voy a mencionar que siempre voy a estar a favor de aquellos que defiendan la libertad de conciencia y la libertad de expresión y las libertades económicas, porque es lo que nos permite a nosotros ejercer nuestra religión y predicarla y promoverla libremente, ¿sí? Que esa es nuestra defensa que hacemos, así como la hizo el pastor Jones hace muchos años delante del Congreso de Estados Unidos. Como representante adventista fue a defender la libertad de culto en los Estados Unidos porque era su deber, no porque quisiera retrasar las profecías o porque quisiera retrasar el Apocalipsis, sino porque es nuestro deber moral, ¿no?, de defender lo que es correcto. Así que tenemos dos noticias, Dani, que yo te estuve mencionando. Una de ellas es una preocupación del Foro Económico Mundial, que emitió un comunicado diciendo que una de los grandes riesgos para la humanidad en los próximos años es el riesgo de la desinformación. No sé si has podido ver un poquito la noticia, pero en ese informe dice que la desinformación está generando grandes problemas, sobre todo en la época de elecciones, y hace que se deslegitimicen las elecciones por la difusión de fake news, y hace que también las personas dejen de tener confianza en los medios tradicionales de comunicación y vean con escepticismo una gran cantidad de noticias, ¿no?, como por ejemplo las noticias referentes a las guerras en Oriente Medio y las noticias referentes a la última pandemia. Entonces, una de las cosas que plantea el Foro Económico Mundial, después vamos a ir con lo de Milei, que justamente estuvo dando una conferencia en el Foro Económico Mundial, una de las cosas que ellos plantean es que una de las grandes amenazas para los próximos años a nivel mundial es la desinformación y la difusión de fake news, y proponen obviamente elementos para regular las fake news, para que la gente no pierda la confianza también en las noticias en teoría buenas, ¿no?, las noticias que difunden los grandes medios de comunicación que ya están establecidos. Dani, ¿qué nos puedes decir acerca de esta noticia reciente? Bueno, ¿quién determina que una noticia es falsa? Siempre el poder va a decir que es falso cuando me descubren mis mentiras. El poder no va a decir es verdad,
les mentí. El poder siempre trata de justificar. Nosotros acá en Argentina lo hemos visto durante todo este año de las elecciones, que el poder no reconoce nada. Es más, el gobierno anterior se fue y no reconoce nada, ni la inflación que dejaron, no reconoce nada. Ellos vivíamos en el paraíso, esto era el paraíso, por eso perdieron las elecciones, porque esto era el paraíso y todos los argentinos somos masoquistas, queremos vivir en el infierno, entonces no elegimos al gobierno anterior, no lo seguimos eligiendo. Cuando el ser humano quiere controlar a los otros, tiene que hacer que la mentira prevalezca. Entonces, obviamente, el foro de Davos no se creó para beneficiar a los pueblos, se creó para beneficiar a un grupo de empresarios y de dirigentes y de malas personas que dirigidos por Satanás tratan de manejar la sociedad. El último discurso, no fue un discurso, en realidad había como una mesa redonda, lo acabo de ver yo, estaba un medio español había cubierto esa noticia, estaba la reina máxima de Holanda hablando de las bondades y la necesidad de establecer una identidad digital para que se pudieran hacer los negocios con esa identidad digital que haría que toda la gente pudiera ser controlada. Pero lo dijo así, o sea, que toda la gente pueda ser controlada y controlar si está vacunado, controlar si hace esto, controlar si hace lo otro, y el periodista que estaba mostrando esta información dice, claro, y después nos van a controlar si podemos salir de nuestra casa, si podemos comer, qué podemos comer, cuántas veces tenemos que ir al baño por día, si nos podemos bañar o no nos podemos bañar, nos van a controlar todo a través de nuestra identidad digital, porque la inteligencia artificial ahora hace posible que la computación a uno lo pueden seguir a donde sea, ¿no? Y el mundo no entiende el momento en el cual estamos llegando y el choque de dos fuerzas que hay en este momento. Muchas veces los cristianos hemos escuchado hablar del Armagedón, la lucha, la gran guerra entre el bien y el mal. Nadie se pone de acuerdo exactamente qué es el Armagedón. Pero yo quiero decirles que en este momento hay un choque de fuerzas similar al Armagedón. No es el Armagedón, no tengo idea tampoco cómo se va a dar exactamente el Armagedón, pero ahora hay un choque de dos fuerzas. La fuerza de la libertad que está chocando contra la fuerza del control y del comunismo que se quiere imponer en todo el mundo. Comunismo es control, básicamente es eso, ¿no? Quieren convencer a la gente que comunismo en realidad es que todos seamos iguales, pero eso nunca jamás se logró en toda la historia del comunismo, pero siguen insistiendo para que todos seamos iguales. La libertad es lo único que el hombre quiere. La libertad económica, bueno, sí, está bien, forma parte de la libertad, pero lo que uno quiere es ser libre para pensar, ser libre para manejarse en la vida de acuerdo a mis propios convencimientos. Más allá si esos convencimientos son buenos o malos, pero a la gente no le gusta que le digan lo que tiene que comer, a qué hora se tiene que levantar. Cada uno lo quiere decidir de acuerdo a sus propias necesidades. Dios está permitiendo en este momento, y esto te va a dar pie para introducirnos en el tema de Milei y su conferencia, su discurso de Davos. Como en la antigüedad, Dios le dijo a Daniel que él sacaba y ponía reyes, de acuerdo a cómo él deseaba que se fueran haciendo las cosas. Dios le dijo a Jeremías, yo enviaré a Nabucodonosor, mi siervo, para que
tome cautivo a Jerusalén. Y Nabucodonosor todavía no era rey. Todavía no era rey porque cuando Dios se lo dijo a Jeremías, Nabucodonosor era general del ejército de su padre, que su padre era el rey. Y Dios le dice, él va a ser el rey, es mi siervo, él va a hacer lo que yo diga. Y en la época de Isaías también dijo lo mismo de Ciro. Claro. Yo enviaré a Ciro. Y en este momento Dios está mandando a gente para que contrarreste los avances de Satanás, porque Satanás quiere terminar con la libertad y con los cristianos en el mundo lo más rápido posible, antes de la venida de Jesús. Satanás no quiere esperar hasta que Jesús venga para terminar el conflicto. Él quiere terminarlo antes para ganarlo antes. No nos olvidemos que el objetivo de Satanás es que cuando Jesús intente venir a buscar a sus hijos, no haya hijos, que estén todos muertos. Entonces Satanás le dice, mira, este planeta no hay nadie que te sirva. Llévate a los muertos y me dejas todo el planeta. Pero el Señor dice, ¿cómo que no? Hay 144.000. Míralos a ellos. Satanás quiere destruir eso y quiere hacerlo todo rápido, ya. Por eso el Señor dice, tengo a mis ángeles reteniendo los vientos. Y yo creo que los libertarios podrían formar parte de esa retención de los vientos. Podría ser todo un gran engaño, pero bueno, vamos a seguir charlándolo un poquito más adelante. Sí, vamos a hacer una aclaración para todos aquellos que están viendo. Yo sé que en Argentina, bueno, lo voy a decir de esta manera y lo que voy a decir también no le va a gustar a muchos, pero en Argentina el peronismo es una religión, prácticamente. Es una religión. Cualquiera que diga algo contra el general o contra Evita, básicamente hay familias que vienen de varias generaciones y lamentablemente yo lo he visto aún dentro de la iglesia adventista, que no se menciona nada o no se tiene que decir nada sobre lo que es el peronismo. Yo he hablado en otros videos anteriores que el peronismo tenía elementos del fascismo italiano, de Mussolini, tenía elementos del nacionalsocialismo alemán, era básicamente un socialismo nacionalista en Argentina. Así fue definido por el mismísimo general Perón, dijo que es un socialismo, pero obviamente nacionalista, sin los sacrificios del comunismo soviético, ni tampoco con la libertad económica norteamericana. Era una tercera posición supuestamente, pero básicamente era nacionalsocialismo. Se ha cuidado mucho la imagen del general Perón, pero él ha dejado entrar justamente a los nazis que después fueron capturados en Argentina, los dejó entrar el general Perón, o sea, Perón era un filonazi, podríamos decir, o alguien que simpatizaba con esos regímenes, pero que quiso aplicarlo en Argentina. Y lamentablemente, hablar cualquier cosa que vaya en contra del peronismo, que es básicamente un colectivismo nacionalista, puede generar todo tipo de controversia. Es decir, mucha gente puede dejar de ver este video si se critica al peronismo. Y cuando estamos hablando ahora de Javier Milei, no significa de que Javier Milei sea una especie de salvador ni nada por el estilo. Yo hice un video hace un tiempo atrás destacando algunas frases que él mencionó que me parecían interesantes, pero en aquel video yo ya dije que había muchas cosas que realmente no me gustaban a mí. Puedo mencionar ahora una al pasar, que es algo que no digo que me moleste demasiado, pero sí me desagrada para una persona que crea en la libertad, de que él sea pro-sionista, ¿no? Es decir, que esté a favor, bueno, del Estado de Israel y lo que nosotros conocemos como el sionismo. Si bien él no es de raíces judías, ahora simpatiza con el judaísmo, y probablemente en algún momento tenga su desencanto también, porque es alguien que viene de afuera y está viendo de afuera lo que es el judaísmo y tenga su desencanto con el judaísmo. Hay muchas cosas que realmente no me gustan, y una de las cosas que no me gustaban tampoco cuando antes de ser presidente eran las formas de expresarse o las formas de expresión, pero si ustedes me daban a elegir a alguien que defienda la libertad y alguien que nos quite libertad, ¿sí? como hizo por ejemplo Alberto Fernández, que durante durante un año entero encerró a toda la población y básicamente destruyó la economía del país, obviamente yo voy a elegir
a quien le dé más libertad al pueblo, ¿no? Y recalco las palabras que dijo recién Daniel Cúcaro: todo puede ser un gran engaño, ¿sí? Todo el mundo está mirando, y literalmente estoy diciendo, todo el mundo está mirando a la Argentina. Todo el mundo. Elon Musk estuvo retuiteando el discurso de Javier Milei, bueno, Donald Trump, Tucker Carlson, un periodista que era de la Fox, hizo una entrevista a Javier Milei y se convirtió en la entrevista con más vistas en la historia. O sea, todo el mundo está mirando a la Argentina. Todo esto puede ser un gran engaño, ¿sí? Pero evidentemente nosotros esperamos de que haya un poco más de libertad, que se refrene un poco la colectivización que está sufriendo toda Latinoamérica. Cuando se anunció que Javier Milei, y ahora sí nos introducimos, que iba a entrar o que iba a ser partícipe del foro de Davos, muchos libertarios se decepcionaron porque todos saben que el foro de Davos, de la misma manera que la OMS, que Naciones Unidas, que el Fondo Monetario Internacional inclusive, son organizaciones que son todas con el mismo propósito de esclavizar a las naciones, endeudar a las naciones, hacerlas dependientes, etc. Y están totalmente controlados por el socialismo. El mismo presidente de la OMS es socialista, el director general de Naciones Unidas es socialista, son gente socialista declarada, el Papa es socialista, o sea, todos estos organismos supranacionales están infectados con eso. Entonces, mucha gente se decepcionó cuando supo que Javier Milei iba a ir como invitado al foro de Davos y dijeron, bueno, acá se acabó la mentira, se están destapando las cosas como realmente son. Y yo tuve la oportunidad de ver un video que en una entrevista le hacen a Javier Milei y le preguntan, ¿para qué va usted al foro de Davos? Y él dice, creo que estaba ya mismo ahí en Suiza, y él dice, vengo a plantar la bandera de la libertad a un foro infectado de socialismo. O sea, él no fue a elogiarlos, digamos, él no fue a hablar bien de ellos, no fue a congeniar con ellos, sino que fue a decirle que estaban en un rumbo equivocado. Eso ya llamó la atención, obviamente, antes de la conferencia. Ahora, vos mencionaste algo acerca de una diferencia entre socialismo y comunismo y todos estos ismos que son colectivismo en definitiva. En Argentina será el peronismo. Y él, en una parte de la charla que dio, que duró unos 20 y pico de minutos, siguió defendiendo su postura sobre el libre mercado, sobre la libertad individual, culpando al socialismo de ser responsable de millones de vidas humanas durante todo el siglo XX. Y una de las cosas que él dice fue lo siguiente. Dice, así que como llegamos al punto en el que con distintos nombres o formas, buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. O sea, él dice que la mayoría de ofertas políticas son variantes colectivistas, ¿sí? Para no hacer tanta diferencia entre socialismo, comunismo, etc., ya sea que se declaren abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas, demócratas cristianos, neo-keynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. O sea, básicamente lo que dijo es que todos esos colectivismos, que todas esas formas de querer juntar a las personas, y yo uso una frase de Elena G. White, en manojos, atarlos en manojos, todo eso estaba mal. Que él defendía básicamente el individualismo, es decir, el respeto sobre los derechos humanos, sobre los derechos individuales, ¿sí? Pero básicamente lo que dijo en ese foro fue que todas las propuestas, o la gran mayoría de las propuestas políticas, eran colectivistas y que estaba en peligro Occidente, ¿sí? ¿Qué opinión te merece del discurso en general o de partes específicas del discurso que has escuchado sobre lo que dio Javier Milei, que puede ser importante para nosotros como cristianos o por lo menos para tener en cuenta? Bueno, a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché, quedé impactado. Normalmente nunca le creo a los políticos, esa es mi norma,
los políticos mienten. Pero teniendo en mente el conflicto en el cual estamos metidos, pienso que aún a personas que eran paganas, como el rey Jerjes, que le gustaban las fiestas y comer y beber, Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel. Y así a Nabucodonosor, que era un déspota que mandaba matar a todo el que se le oponía, Dios lo usó también. Así que Milei, que me sorprendió en el discurso, lo que dijo en el discurso fue todo verdad. Todo lo que dijo fue verdad. O sea, no adornó el discurso para congraciarse con el público que lo estaba escuchando. Puede ser que haga todo lo contrario, puede ser que nos esté engañando, puede ser, pero no tiene ni 2 meses en el gobierno. Entonces no podemos definir toda su trayectoria como podríamos hacerlo con Donald Trump. Por ejemplo, Donald Trump estuvo 4 años en el gobierno, entonces podemos saber bien qué es lo que piensa y cómo actúa. De paso, hago un paréntesis entre Donald Trump porque quiero mencionar esto que me pareció genial. Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz el primer año que asumió como presidente. Barack Obama, como Premio Nobel de la Paz, metió a Estados Unidos en 8 guerras durante su mandato. 8 años de mandato, 8 años de guerra. Trump, que fue denostado, vilipendiado, que lo insultaron de la noche a la mañana, en 4 años fue el único presidente en la historia de los Estados Unidos que durante su presidencia no hubo ninguna guerra. Estados Unidos, no es que no hubo una guerra en el mundo, Estados Unidos no se metió en ninguna guerra. Así es. Fue el único. Y no recibió el Premio Nobel de la Paz. Es muy interesante todo esto para que nosotros abramos los ojos. Claro, si no te lo dicen no te das cuenta. Yo tampoco me había dado cuenta. Y cuando lo leí dije, la flauta, sí, tienen razón. Tienen razón esta gente. Ahora, Milei tiene 2 meses, 1 mes y medio en el gobierno. Entonces no puedo hacer una evaluación de su gobierno, pero su discurso fue coherente porque empezó diciendo una verdad. Durante toda la historia de la humanidad, el 90% de la población del mundo fue pobre, porque no había libertad en el mundo, porque todos los imperios, y cuando a la Iglesia Católica le tocó gobernar Europa, todos buscaban tener mayoría de pobres, que es lo que pasó en Argentina, mayoría de pobres para poderlos dominar. Uh-huh. Entonces, Milei dice, recién con el capitalismo en el siglo XIX empezó a revertirse. Y llegamos a un punto en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, en el cual la mayoría de la gente salió de la pobreza. Salió de la pobreza. No son ricos, pero tampoco son esclavos pobres como fueron durante toda la historia de la humanidad. Cuando uno ve las pirámides, no las pirámides, qué sé yo, la arquitectura griega, romana, egipcia, babilonia, todas esas grandes obras, ¿por qué se hicieron? Porque tenían mano de obra barata de esclavos, de miles y millones de esclavos que tenían. Y por eso se hacía rico una pequeña parte de la población. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de la libertad. ¿Cuándo empezó el tema de la libertad en el mundo? Con la independencia de los Estados Unidos. Claro. Con el protestantismo en Europa, el tema de la libertad. Eso costó bastante en Europa. En América costó menos, ¿no? La avanzada de Satanás en este tiempo era introducir, y no estoy mencionando partidos políticos ni nada, introducir un sistema de control en el planeta, no importa cómo se llamara. Ahora, con un sistema de gobierno que propugna la libertad de conciencia, la libertad del individuo,
la libertad de transporte, la libertad. Eso no se puede hacer, porque siempre vas a tener a alguien que usando su libertad te va a mostrar la otra cara de la moneda. En el comunismo hay una sola cara de la moneda, en el socialismo comunista. Hay una sola cara de la moneda que es la del Estado. Y el que piensa distinto va preso, porque no quiere ver las cosas como yo te las muestro. En la libertad hay mayor diversidad y eso es lo que todos queremos. Nosotros queremos eso. Por eso me gustó mucho el discurso de Milei y fue tan retuiteado, o sea, tan esparcido por todos lados. Leí un comentario, estaba en inglés, pero era de una persona de Canadá. Y esta persona decía, acá en Canadá, lo único que se sabe de Argentina es Messi. Bien. Después del discurso de Milei, todos los canales de televisión pasaron el discurso de Milei. Y ahora toda la gente pregunta, ¿quién es Milei, el presidente de Argentina? Y no pasaron el discurso de Trudeau, decía este comentador, esta persona decía, que nos dio vergüenza, lo debe haber escuchado él, ¿no? Dice, y el de Milei por todos lados. Bueno, Dios tiene esta forma de actuar así para darle oportunidad y yo creo que esta es la última oportunidad que se le está dando al mundo para predicar el Evangelio. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque hay obreros de la hora undécima que están saliendo por todos lados a hacer la tarea que los adventistas somos reticentes a hacer, porque dormimos en la comodidad de la Odisea, no la queremos hacer. Entonces, una oleada de libertad no quiere decir 20 años de libertad, puede ser un año o dos, no sé, pero una oleada de libertad para que el Evangelio termine de proclamarse. Sí, estuve viendo un poco que el canal de YouTube del Foro de Davos tiene todas las conferencias que se dieron ahí y uno puede ver la cantidad de vistas que tiene cada una de ellas. No me acuerdo ahora, pero era ridícula la diferencia que había sacado la conferencia de Javier Milei por sobre todo los demás políticos, en su gran mayoría demagogos, de izquierda, populistas, y esto pienso yo que tiene que ver con que se dijeron verdades. En el fondo, en el corazón de Milei nosotros no sabemos qué hay, solamente Dios lo sabe. Puede ser que él esté engañando a todo el mundo o engañándose incluso a sí mismo, no lo sabemos, pero las verdades que se dijeron, haya dicho quien las haya dicho, nosotros tenemos que reconocer que son verdades y evidentemente al ser verdades y al estar basadas en el sentido común, están teniendo una fuerte repercusión. Quiero mencionar solamente algunos párrafos, aparte de mencionar que el socialismo asesinó a más de 100 millones de personas. Es algo que yo nunca lo pude entender todavía, por qué está prohibida la esvástica en muchos países, pero no está prohibida la hoz y el martillo, cuando la hoz y el martillo tiene más gente inocente en su haber que el nacionalsocialismo alemán. Sin embargo, vemos que evidentemente hay una élite que simpatiza con esa ideología y que la protege. Es decir, en la escuela se les enseña a los chicos a leer a Marx, ¿sí? Cuando justamente Marx fue el ideólogo de lo que trajo, bueno, miseria, sufrimiento y muerte a Europa y al mundo hasta el día de hoy, ¿sí? Eso es una de las cosas que él menciona, que es parte de su discurso anterior de ser presidente, algo que me llama mucho la atención y que me parece bastante bueno de Javier Milei, es que sigue diciendo exactamente lo mismo y básicamente está haciendo lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? En la mayoría de los políticos dicen que van a hacer una cosa y después hacen otra. En este caso, él está diciendo que va a hacer recortes, que va a faltar dinero, que va a haber un ajuste, que va a haber esto y aquello, y lo está haciendo dentro de todo. Pero una de las cosas que menciona es esa lucha que sembró el socialismo primeramente entre las clases sociales, que obviamente disgrega la sociedad, porque cuando hay lucha de clases o cuando se enemistan esas clases, obviamente no hay cooperación social y por lo tanto no puede haber comercio, no puede haber crecimiento, etc. Pero dice que después de instalar esa idea que ya fue gastada y que ya no
ya hoy no responde como antes la clase obrera a los ideales socialistas, se instauraron otras luchas, y una de esas luchas es la batalla, dice, ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer, refiriéndose al feminismo, ¿sí? Y dice que esta lucha trajo como consecuencia varias cosas, pero menciona algo interesante. Dice, el libertarismo ya establece la igualdad entre los sexos. Y ahora va a citar algo que me llamó mucho la atención. La piedra fundacional de nuestro credo, dice así, la piedra fundamental de nuestro credo, dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad. O sea, Milei está usando un lenguaje, una forma de expresarse que es muy difícil pasar por alto, ¿sí? Él no dice que la Revolución Francesa otorgó los derechos. No dice que el Estado le otorgó los derechos al individuo. No dice que el Estado es el que da el derecho. Él dice que el ser humano fue dotado por su creador, por Dios, de ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la libertad y la propiedad, ¿sí? Y al decir esto está citando obviamente la Declaración de Independencia de los Estados Unidos como piedra fundamental del credo. ¿Cuál es la diferencia entre creer que los estados los construimos o los recibimos de parte del Estado a decir que los recibimos de parte de Dios? Es que si los recibimos de parte de Dios a nuestros derechos, derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, nadie puede quitarnos esos derechos. Pero si los derechos los da el Estado, si los derechos los crea la sociedad, son un constructo social, como creen los filósofos en la actualidad y le enseñan así a los chicos, de que es la sociedad la que genera y crea los derechos, entonces el Estado tiene la potestad de quitarnos esos derechos cuando lo vea necesario, que fue justamente lo que sucedió durante la época de la crisis. Es decir, si yo tenía derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, a entrar y salir del territorio nacional según lo dictaminaba la Constitución, ¿quién me podía quitar ese derecho? Sin embargo, el Estado suspendió esos derechos. Y si el Estado tiene la potestad de suspender los derechos, entonces no son derechos, son unos permisos que tenemos temporarios hasta que el Estado diga que no. ¿Cómo viste vos estas declaraciones de Javier Milei? ¿Qué te hacen pensar? Y bueno, dame tu apreciación sobre eso. Bueno, como adventista del séptimo día que hablara del Creador, a mí me encantó porque el cuarto mandamiento, el que está en nuestro nombre, adventista del séptimo día, habla de Dios como nuestro Creador. Y que sea nuestro Creador el que estableció la igualdad de sexos, destruye toda la prédica de esta comunidad que, siendo minoritaria, se adueñó de los medios de comunicación y de la propaganda y de los gobiernos en los últimos años, imponiendo una estructura nueva en la mentalidad de la sociedad que no es real, Aquí en Argentina el año pasado hubo un censo y se le preguntaba a la gente definidamente cómo se consideraba, y había 3 opciones: hombre, mujer u otro. Y el otro sacó el 0,2% de la sociedad, o sea que el 99,8% de la sociedad se considera hombre o mujer. Y eso echa por tierra toda esa doctrina de que es necesario establecer una igualdad con un colectivo minoritario que tiene que existir, forma parte de la libertad. Tienen que existir, pero no nos tienen que imponer la agenda de ellos al resto de la población. Tienen que existir y tienen que trabajar y tienen que hacer lo que ellos quieren dentro de su libertad. Pero ellos nos quieren exigir a nosotros que nosotros le otorguemos parte de nuestros derechos, como el derecho al aborto. Que la sociedad se transforme en cómplice
que eso también lo dijo Milei, Exacto. ¿no? El Sí, aborto es un asesinato. Ujú. Y eso nos hace cómplice a la sociedad cuando la sociedad, a través del Estado, paga el aborto, a través de los médicos, los hospitales y todo eso, nos hace cómplices a todos del asesinato, porque todos pagamos nuestros impuestos que después van a matar seres humanos. Claro. Y yo recuerdo un médico argentino que estaba declarando como representante de la comunidad médica, y él expuso todo el tema del aborto, y al final dijo: no piensen ni por un minuto que nosotros, hablando de la comunidad médica, vamos a aceptar ser enviados a matar argentinos. No lo vamos a hacer. Claro. Cada uno será libre, pero como comunidad no estamos de acuerdo. Claro. Y ese es el pensamiento de este país, por ejemplo, y es mi pensamiento también. Nosotros no podemos transgredir a la voluntad de nuestro Creador. Entonces, cuando alguien, en vez de decir, el Estado te está dando para que vos seas feliz, te dice, somos iguales frente al Creador y el Creador es el que te está dando la libertad y yo quiero que vos seas libre ejerciendo tu libertad, por eso estoy acá, y eso es lo que entendió el 56% del país. Claro. Eso es lo que entendió. Eso así. Que queremos ser libres de un pensamiento anárquico que nos estaba llevando hacia, bueno, anárquico no, porque anárquico es que no hay ley, un pensamiento socialistoide que nos estaba llevando a entregar la vida de la sociedad en manos de un grupo muy pequeño. Sabes que cuando un grupo muy pequeño es el que maneja la sociedad, es fácil manejar a ese grupo pequeño que maneja la sociedad. Exacto. En cambio, cuando la sociedad es libre, tenés, en el caso de Argentina, 46, 47 millones de personas libres, es difícil de controlar. Eso así. Satanás quiere justamente la otra parte. Por eso volvemos al tema de Máxima Sorreguieta, Máxima de Holanda. Es necesaria una identidad digital para vigilar a todos y controlar a todos. Eso es la lucha que tenemos hoy en día, año 2024, es esta lucha. La libertad contra la esclavitud. Dios nos está dando una oportunidad. La última oportunidad nos la está dando en este momento. Porque todos los que estudiamos las profecías, todos los que estudiamos los tiempos, sabemos que esto no va a durar mucho. Pero la Agenda 2030, que la mayoría de la gente no le da importancia, o sea, qué sé yo, la Agenda 2030 no me importa. La Agenda 2030 te transforma en esclavo. ¿Eso te importa? Pues tendríamos que investigar bien qué es lo que están haciendo, porque te lleva hacia la esclavitud, hacia el control total. Ahora Dios nos da la oportunidad. Yo creo, me voy a jugar. Yo creo que Donald Trump va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Yo creo que las va a ganar. Se bajó. La mayoría de los presidentes de Estados Unidos que ya fueron presidentes no se vuelven a presentar. Uh-huh. Es muy raro. Creo que en la historia de Estados Unidos pasó una sola vez. No pasó. No. Estaba confundiéndome con Nixon, que Nixon fue candidato a la presidencia contra Kennedy, perdió las presidencias, pero años después se volvió a presentar y ganó Nixon la presidencia, ¿no? Pero creo que ningún presidente que fue presidente volvió a presentarse. Esta sería la única oportunidad y creo que debe haber alguna razón de parte de Dios de permitir esto, para que haya más fuerza hacia permitir un poco de libertad en el mundo. Un respiro. Ya te digo, ruego por eso
porque necesitamos un poco de aire, es como los calores terribles en medio de un verano tórrido, y uno dice, por favor, Señor, un poco de aire fresco, que necesito respirar porque me estoy muriendo de calor. Eso hace. ¿No? Y el Señor dice, bueno, una bocanada de aire fresco, pero ¿qué vas a hacer con ese aire fresco? ¿Te vas a tirar panza arriba o vas a salir a hacer alguna tarea importante? Bueno, yo creo que Dios nos está dando ese aire fresco. Y es necesario que el pueblo de Dios se dé cuenta y se levante. Son las 10 vírgenes. O sea, este aire fresco es para levantarse y ir a comprar aceite si no tenías aceite. Es para rellenar las lámparas porque el aceite se está acabando. Es esto. Es un poco como... Es loco decir estas cosas, porque estas cosas uno las decía hace 30 años, que va a llegar el tiempo en el cual el pueblo de Dios va a necesitar despertar. Hermano, este es el tiempo, o sea, ya estamos viviendo este tiempo, ya estamos viviendo. No es claro. Que en el futuro, ya. Uh-huh. Muchos adventistas, muchos que aman a Dios y que esperan la venida de Jesús, tienen una visión sesgada del tiempo. Ese es el gran peligro. Dice, no, pero el Señor nos va a dar más tiempo. Sí, te va a dar más tiempo hasta un límite. Si vos nunca estudiaste y no te das cuenta cuando el límite, llega el límite y te quedaste afuera. Claro. Un llamado a los hermanos, despiértense, escuchen a los que están alertando, esto no es un juego, el 2020 tiene que habernos sacudido. Vos podés creer, Emanuel, que mucha gente con la que me he encontrado considera que lo del 2020 ya pasó y bueno, hasta dentro de 100 años no vamos a vivir otra cosa. Pues fue excepcional, fue una cosa en que esto no vuelve a pasar. No es así, no es así. Lo lamento, no es así. El otro día hablé con un querido amigo mío que hace muchos años que me dice, ya compré una propiedad, ya me voy a ir al campo, ya compré otra propiedad que tiene como 4 propiedades, sigue viviendo en la ciudad. Y yo me enojé, le digo, pero escúchame, fulano, casi se me escapa el nombre, ya deja de jugar con esto, deja de jugar porque ya el tiempo se te termina, porque el momento de cerrarte las puertas va a llegar cuando vos estés lejos de esa propiedad y van a cerrar la puerta y vos te vas a quedar con 4 propiedades en el campo, pero vos vas a estar en la ciudad. Claro. Entonces, date cuenta, ¿cómo ocurrió en el 2020? ¿Qué ocurrió en el 2020? Vos estabas en Argentina, sí, ¿no? En el 2020. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿yo sabés dónde estaba en el 2020, en marzo del 2020? Yo estaba de vacaciones en una isla en el delta del Paraná. Estábamos con mi esposa ahí, habíamos alquilado 4 o 5 días, no me acuerdo, una isla. No teníamos comunicación con nada. Me habían llevado en una lancha, me dejaron en la isla y listo. Gracias a Dios tenía DirecTV, que es satelital. Entonces, un día a la mañana estábamos mirando la televisión, un discurso del presidente. ¿Qué va a decir? ¿Qué dijo el presidente? Se cierra el país hoy a las 12 de la noche. Y era al mediodía. Se cierra el país a las 12 de la noche. Y yo estoy en una isla, a 200 kilómetros de mi casa. Llamar rápidamente, nos fuimos al único lugar donde había un poco de señal, llamamos al de la lancha, pues el de la lancha me iba a venir a buscar 2, 3 días después, no me acuerdo cuánto nos quedaba, 2 días después. Entonces yo digo, me tenés que venir a buscar ya. El tipo también había escuchado, me dice, a las 4 de la tarde paso a buscarte. Claro. ¿Sabes a qué hora llegué a mi casa? A las 10, 11 de la noche. Llegué. Ya estaban cerrando todo el país.
Una Wow. hora después estaba todo el país cerrado. Ujú. Eso es así. Y entonces, ¿qué cree la gente que va a pasar la próxima vez? Va a pasar lo mismo. Y la mayoría de la gente va a quedar adentro. Entonces, ¿por qué hacemos estos videos? ¿Por qué hacemos estos videos? ¿Porque queremos hablar de política? ¿Porque queremos usar un poco de tiempo? No, porque queremos decirle a la gente, ya basta de dormir, te vas a quedar adentro, no entendés los tiempos. Mucha gente me escribe o me habla y me dice, no, porque es necesario que quede gente en la ciudad para predicar. Obviamente lo que me está diciendo es, no me quiero ir de la ciudad, me quiero quedar en la ciudad para yo ser uno de los que va a predicar en la ciudad. ¿Y qué están haciendo ahora en la ciudad? No duermen, todavía no predican. Y entonces esa gente dice que cuando vengan las dificultades y cuando toda la ciudad esté cerrada, ellos van a salir a predicar. ¿Predicaron durante la pandemia del 2020? No, no predicaron porque no podían salir de sus casas. Claro. Entonces, ¿qué van a predicar? Ahora es el tiempo, ahora es el tiempo, después ya no se va a poder. El tiempo de la gracia se está terminando. El Señor lo está diciendo a los gritos. Pero no, vamos a seguir durmiendo un rato más porque está cómodo acá. Claro. No, hermano, no. Yo lo lamento, me da ganas de llorar, pero no. Hoy es, ¿qué día es que estamos filmando? 22 de enero. 22 de enero. Ujú. 22 de enero. El 27 vamos a estar en Buenos Aires. Vamos a estar con, ¿cuánta gente? No tengo idea, los que nos van a acompañar. La iglesia es grande, Ujú. pero no sé cuánta gente va a venir. Ese mismo sábado en Cusco, en Perú, el pastor Gates con Marcelo Vilca y el pastor Ortiz van a estar dando conferencias a los evangélicos. Ujú. También en una iglesia evangélica. No en una iglesia evangélica, en un centro del gobierno, no sé, un centro de ciencias, algo así. Bueno, Sí. pero el tema es que es para los evangélicos, porque los evangélicos, muchos pastores, están entendiendo la verdad del sábado. Ujú. Eso es así. ¿Y eso no es el cumplimiento profético? Sí. Eso es así. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mirá, una de las cosas que mencionaste con respecto al aborto, que se mencionó también en el foro de Davos, lo mencionó Javier Milei, hablando acerca de la agenda ecologista. Dice que uno de las luchas que se quiere instaurar es del hombre contra la naturaleza. Dice, otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostiene que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la agenda sangrienta del aborto. Bueno, yo sinceramente el hecho de que mencione a Dios como creador, dador de los derechos, que mencione el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, que mencione que la agenda del aborto es una agenda homicida, que descrea de la agenda ecologista, que justamente es la que promulga el Papa Francisco a través de sus encíclicas, realmente a mí me da buena espina, digamos, ¿no? Como dijimos al principio, no sabemos qué es lo que va a pasar. Probablemente sea una pequeña ventana de alivio, de libertad. Pero me llama mucho la atención esto, que no sé si te pusiste a pensarlo de alguna manera, que alguien que nosotros sabemos específicamente por la profecía que tiene un papel profético es el Papa. Es decir, sabemos que tiene un papel profético, sabemos que tiene una agenda, esa agenda va a tener un control absoluto, no va a haber libertad, propone la no libertad, ¿sí? O una libertad tutelada como dice el Papa, propone el controlar el comercio, no va a poder comprar ni vender los que no honren a la bestia. Y algo que me llamó la atención, Dani, no sé si te percataste de eso, pero el Papa Francisco es argentino. Algo muy interesante, el Papa Francisco es argentino. Javier Milei, que es el presidente de la Argentina,
en su momento, cuando todavía no era candidato a presidente, dijo que el Papa Francisco era el representante del maligno en la tierra. Así lo llamó. En un programa de televisión que veía todo el mundo, ¿sí? Dijo que el Papa Francisco era el representante de Satanás en la tierra. Ahora, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esta cuestión de que ahora todo el mundo está viendo a la Argentina y está mirando a la Argentina? Y también la posibilidad que existe de que se reúnan, ¿no? El Papa Francisco con Javier Milei, que obviamente Javier Milei ha bajado la tónica del debate al ser un jefe de Estado, ¿no? O sea, no es lo mismo estar en una platea televisiva opinando sin ser representante del pueblo, que ser ahora el representante máximo de un pueblo que profesa el catolicismo, ¿no? Como es la nación argentina, y que obviamente le tiene que bajar un poco el tono al discurso. Pero ¿cómo ves eso y si te habías percatado de esta controversia entre la libertad y el colectivismo que ahora todo el mundo puede ver, protagonizada por dos argentinos básicamente? Bueno, voy a decirte lo que pienso con respecto a la frase que él dijo. Era un programa de Viviana Canosa, creo. Creo que estaba con Novarecio en esa ocasión. En una estaba con Novarecio cuando dijo, capaz que lo dijo de vuelta, pero también. sí. Sí. Ese es el pensamiento de él. Ese es el pensamiento de él. Porque él tiene como asesor a un rabino bastante importante dentro de la comunidad judía. Este rabino no es sionista. O sea, vos tenés un video en tu canal sobre un rabino que explica la diferencia entre el judaísmo y el sionismo. Sí. El sionismo es un partido político. El sionismo es para Israel lo que el peronismo es para Argentina. Una cosa así. Entonces, ser sionista, ser judío no necesariamente es ser sionista. Pero hay una agenda del sionismo que es mantener al Estado de Israel en funcionamiento. Es una agenda satánica porque los sionistas, los fundadores del sionismo eran satanistas. Teodoro Herzl era masón y todas esas cosas. Ellos quieren posibilitar la venida del anticristo y el establecimiento del gobierno del anticristo. Y el papado también lo quiere posibilitar. Entonces, Javier Milei, yo no creo que sea sionista, pero es projudío. O sea, él entiende a través de las enseñanzas de este rabino que la verdad está en el pueblo de Israel, o sea, en el libro que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso él identifica al papado a través de las profecías de Daniel como el representante del maligno en la tierra, el cuerno pequeño. No lo dice así, pero es lo que está diciendo. Y en el foro de Davos, él se pone en contra de la agenda del Papa, que es la agenda ecologista. La que él sostiene el Papa es la agenda ecologista y él se pone en contra de eso. O sea que el pensamiento de él, de que el Papa es el representante del maligno en la tierra, no cambió. Simplemente él entendió que para ser presidente de los argentinos, él tiene que moderar ese discurso porque ya no está representando a Javier Milei, sino que está representando a todo el pueblo argentino que es católico. Claro, claro. 80%, 70% del país es católico. Entonces, entiende eso. Es una cuestión formal. Si yo fuera el presidente de Argentina y tuviera que darle la mano al Papa, iría a darle la mano al Papa, pero no lo honraría como lo honran algunos que van y le besan la mano. Claro. Y se inclinan delante de él. Y yo le doy la mano a un montón de gente y no siempre estoy de acuerdo con sus políticas, qué sé yo. Claro. Yo le he dado por distintas razones he tenido que saludar a algunos dignatarios, a algunas personas medianamente importantes y no estaba de acuerdo, pero les di la mano.
nada más. No me incliné ante ellos. Muchos presidentes, reyes, se inclinan ante el Papa. Y esa es una señal de sumisión. Lo otro es un gesto de qué sé yo, de amistad, un gesto de diplomacia, si Sí, se sí, quiere, ¿no? claro, claro. Este, Yo creo que en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dijo Milei. Me parece genial estar en contra de la agenda pseudo ecológica. Cuando estuve en la Red Avenir hice un video sobre el tema del ecologismo y cómo las empresas contaminan el planeta y le echan la culpa a los que compraron los productos que ellos vendieron. claro, Dice, usted es el culpable de la contaminación del planeta, pero usted me vendió los productos. ¿Por qué no me vendió productos amigables con el planeta? Algunas empresas ahora lo están haciendo, ¿no? Porque ven que la cosa se puso grave. Pero el Exxon Valdez, que era un barco contenedor de petróleo, derramó petróleo ahí en Alaska hace como 40 años y contaminó un montón, y eso no es culpa nuestra, claro. eso fue culpa de ellos. Ujú. Pero no, finalmente es culpa de todo el mundo, y es otra forma de control. Y el Papa está detrás de eso, porque él quiere, y esto no lo entendemos, los adventistas no lo entendemos. Nosotros pensamos que lo que dice el Papa es para los católicos, no. El Papa no habla por hablar. Yo que estudié en una universidad católica, la Universidad del Salvador, yo sé muy bien lo que significan las bulas papales, las encíclicas papales, las cartas papales, todo eso que en las clases de teología tuve que estudiar. Y es la política que va a marcar el camino de las naciones católicas, lo que el Papa dice. Ahora, en este momento de la historia, el papado tiene un poder muchísimo más grande que antes, porque la herida mortal se ha curado, y entonces lo que dice el Papa es la agenda mundial. Así que no nos podemos hacer los tontos y mirar para otro lado cuando el Papa está mandando encíclicas hablando del mismo tema 3 veces. Claro, claro. 3 veces en un lapso de menos de 10 años. Ujú. Nosotros mirando para otro lado pensando que solamente lo está diciendo porque tiene ganas de hablar. No, le está diciendo al mundo, este es el camino y lo vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, les guste o no les guste. Y claro, no nos va a gustar a los adventistas porque termina imponiendo una ley dominical. ¿Y sabes cuál es el problema? Que está tan bien oculta y no nos lo están diciendo, pues yo leo las revistas adventistas, no lo están diciendo como tiene que ser, que la gente cuando venga y se imponga va a decir, no es esta la ley. Fíjate que no dice el título, no dice ley dominical nacional o ley dominical mundial, no dice eso, dice ley ecológica, no es lo mismo. Claro, claro. Y el mandamiento, el cuarto mandamiento, un mandamiento ecológico. O sea, habla de la ecología, habla de la relación de Dios con el ser humano y con su creación. Claro. Entonces, es lo mismo, es lo que hace Satanás siempre. ¿Sabes lo que hace Satanás siempre? Nos cambia los títulos y nosotros pensamos que la película es distinta. Exacto. Y es la misma película con el título cambiado. Eso es así. Como para ir concluyendo, quisiera hacer una pequeña reflexión, por lo menos de mi parte. Siempre que hablamos de estos temas, recibo muchos comentarios despectivos y muchos comentarios pesimistas también. Yo sé que como cristianos sabemos que las cosas se van a desencadenar de una manera, no vamos a evitarlo, quizá no lo vamos a... O sea, no sé si todos veremos, nosotros nos podemos morir mañana y no sabemos qué es lo que vamos a ver, pero sabemos que van a venir las cosas, van a venir.
Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que oremos por nuestras autoridades o por nuestros gobernantes, que oremos por los reyes, y dice una cosa más, dice, para que puedan vivir, para que tengan paz o para que tengan cierta tranquilidad. Yo sé que no siempre va a haber tranquilidad, pero evidentemente como cristianos deberíamos tener por lo menos el deseo de que exista cierta tranquilidad o de que tengamos ese espacio o esa bocanada de aire fresco como mencionabas, y que aprovechemos ese aire fresco para hacer la obra del Señor y la preparación que tenemos que hacer. Una cosa que por lo menos a mí personalmente me gusta mucho, nosotros sabemos que la voluntad de Dios no era que el pueblo de Israel tuviera reyes. Eso lo sabemos bien claro, 1 Samuel capítulo 8. Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera reyes, pero el pueblo de Israel tuvo reyes, entonces Dios le dio al rey una copia de la ley y le dijo que la lea todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová y para que pueda gobernar sabiamente, ¿sí? Y nosotros podemos ver, y la experiencia, la historia nos demuestra que los reyes, los gobernantes de la tierra, que están en el Estado, que en realidad el Estado es un mal necesario hoy en día, pero no era la voluntad de Dios original que tuviéramos reyes ni Estado, pero que si esos reyes, y eso lo escribe mucho el rey Salomón, que si el rey busca al Señor, el Señor le va a ayudar a hacer las cosas y el pueblo va a tener paz, va a tener tranquilidad, pero que si el rey se aparta del Señor y se aparta de la ley, el pueblo va a sufrir y el pueblo va a clamar. Eso está escrito, ¿no?, regado ahí por todos los proverbios de Salomón, y ese es mi deseo, por lo menos como argentino, ¿no? Como argentino me da mucha tristeza ver cómo las cosas están cada vez peor, cómo la gente cada vez tiene menos trabajo, menos posibilidades, y estamos hablando de un país que lo tiene todo, ¿no? Que tiene toda la riqueza, pero que lamentablemente esa riqueza no está a disposición de sus ciudadanos, ¿no? Sino que con la excusa de la ayuda a los pobres muchas veces se ha ido ese dinero a los bolsillos de los políticos. No sé qué es lo que va a traer el futuro, no sé si Dios va a utilizar a este gobernante por lo menos para dar un mensaje al mundo, no sé si para cambiar las cosas, pero por lo menos para dar un mensaje acerca de la libertad, porque yo sigo muchas cuentas de Twitter de Estados Unidos, y en Estados Unidos, que son obviamente los que más hablan de libertad, están contentos por lo menos con las cosas que está diciendo Javier Milei en el foro de Davos y en estas entrevistas. Por lo menos quizá de un mensaje. Si es todo un engaño, si nos vamos a decepcionar, bueno, Dios lo sabrá, pero es nuestro deber como cristianos orar por la paz y por la tranquilidad del pueblo y por los gobernantes, ¿no? Y que Dios pueda bendecir realmente a tanta gente que está sufriendo y pasándola mal. Tu reflexión final, Dani, como para terminar. Dios a través de la historia nos deja mojones en el camino para que nosotros podamos reconocer si vamos avanzando por el camino correcto. Y muchos de esos mojones no son a veces tan evidentes. Tenemos que buscar, a veces están cubiertos de pasto. Hay que investigar, ¿no? Nos hemos dado a la tarea de investigar para encontrar el camino que queremos transitar. Esto que voy a decir puede mover a risa a algunos y tal vez ni siquiera sea importante. Pero vos hablaste de la ley de Dios. Y nosotros los adventistas hablamos de la ley de Dios, que ha sido tan vapuleada y tan ninguneada en todos los últimos años, siglos, qué sé yo. Satanás no quiere que sepamos nada de la ley de Dios, ¿no? Pero durante las elecciones acá en Argentina había un meme. ¿Sabes lo que son los memes, no? Claro, claro. Sí, todo el mundo sabe. Había un meme que decía:
Dios le dijo a su pueblo, guardad mi ley. Y mi ley estaba escrito con I latina, como el apellido del presidente. Y yo me quedé pensando, digo, qué interesante esto. ¿Cómo con el apellido de una persona, de repente, en medio de la puja electoral, aparece la ley de Dios? Y me causó gracia en el momento. Pero a veces el Señor nos habla de una forma en cual más evidente no puede ser. No lo vemos, nunca entendemos lo que Dios nos está diciendo. Creemos que Dios está lejos, que no se preocupa por acá. ¿Sabías que Pablo, el apóstol Pablo, hizo varias referencias a los Juegos Olímpicos de su tiempo? Uh-huh. Y uno dice, no mezclemos el deporte con la Biblia, no mezclemos la política con la Biblia. Pero la Biblia, la mitad de las historias tienen que ver con políticos, con imperios, con reyes, con... Exacto. qué sé yo. Bueno. Te voy a contar una forma que Dios nos mostró al mundo, que Dios tiene en cuenta hasta los pequeños detalles. En el año 2018, y esto para que veas que Dios está haciendo todo el esfuerzo posible para mostrarle al mundo que Él es un Dios que está en contacto con el pueblo y que la ley de Él es fundamental. Vos sabés como argentino que acá hay 2 equipos de fútbol nada más, River y Boca. El resto del país no importa. Acá River y Boca. Claro. En el 2018, en diciembre del 2018, se jugaba la final de América de la historia de todas las finales. River y Boca por primera vez en 100 años jugaban una final de la Copa de América, Libertadores. Entonces ocurrió algo inusitado. Los 2 partidos se jugaban en sábado. Entonces la comunidad judía le pidió a la Asociación del Fútbol Argentino que cambiaran el partido al domingo o que lo hicieran el sábado a la noche para que todos los judíos, también los judíos son hincha de Boca o hincha de River, claro, igual que el resto del país, para que pudieran ir a ver el partido, que era lo más espectacular que había pasado en el fútbol argentino. Incluso pastores adventistas hicieron videos vestidos uno de River, otro de Boca, para instar a los hermanos que, como el partido era como a las 5 de la tarde del sábado, no fueran ni se engañaran, sino que fueran a la iglesia, todo porque era el partido, los partidos. Entonces yo tenía que predicar en la iglesia y yo le dije, hermanos, la Asociación del Fútbol Argentino le respondió a la comunidad judía, le dijo, no nos importa su sábado, este es el horario, se va a jugar acá. O sea, hubo una pequeña discusión, el tema salió en los medios, ¿no? Pero la respuesta de la Asociación del Fútbol fue, se juega en sábado, no nos importa su religión, su sábado, la ley de Dios, no nos importa. Esto es un negocio de el sábado a las 5 de la tarde. Bueno, llegó el sábado a las 5 de la tarde. Yo había predicado el sábado anterior y yo les dije a los hermanos de iglesia, estos partidos no se van a jugar, porque la Asociación del Fútbol Argentino se burló de Dios y le dijo en la cara a Dios, no nos importa tu ley, no nos importa tu sábado. Y a Dios Dios te perdona cuando no sabes, pero una vez que la comunidad judía le dijo, el sábado es el día de Dios, y la AFA dijo, no nos importa el sábado, se cavaron las fosas. Entonces, ese día yo estaba a la tarde, estaba predicando en la iglesia, tenía la sociedad de jóvenes, acá en la iglesia de Las Flores, y parece que en Buenos Aires se desató el diluvio universal.
y se inundó la cancha de Boca, pero tremendamente se inundó todo el barrio. ¿Qué ocurrió? Se suspendió el partido. ¿Cuándo se jugó? El El domingo. domingo. Ujú. Bueno, quedaba el otro partido, que era el siguiente sábado a las 5 de la tarde, en la cancha de River. Llegó el otro sábado, llegó el ómnibus con los jugadores de Boca, lo apedrearon al ómnibus, hubo un lío, no sé qué, rompieron vidrios, lastimaron gente, se suspendió el partido. ¿Cuándo se jugó? Se jugó como 2 o 3 semanas después en España, porque no había garantía de lo que podía pasar en Argentina. ¿Qué día se jugó en España? Un sábado de noche o un domingo, algo así. No recuerdo exactamente, pero no se jugó en sábado. Creo que los españoles entendieron mejor que los argentinos de que no se debía jugar en sábado. Wow. Y los adventistas nos perdimos la oportunidad de salir antes de los partidos a decirle al mundo lo que yo le había dicho a mis hermanos de iglesia acá. Ustedes se burlan de Dios, no se va a jugar el partido. ¿Y por qué tenía el convencimiento? Mis hijos de Buenos Aires me llamaron, papá, se suspendió el partido. ¿Sabías que después de la sociedad de jóvenes, ¿no? Como a las 8 de la noche, me dijeron, ¿sabías que se suspendió el partido? Y no, ¿cómo voy a saber? Estoy predicando acá en la sociedad de jóvenes, ¿cómo voy a saber eso? Se suspendió. Como vos dijiste que se iba a suspender, se suspendió. Porque cuando estamos atentos a cómo son las cosas, sabemos cómo va a reaccionar Dios. Si no sabes nada, Dios no te va a culpar de eso. Pero si te enfrentás a Dios, ahí va. ¿Y qué es lo que está haciendo el Papa? Se está enfrentando a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Foro de Davos? Se está enfrentando a Dios. Están tratando de cortar la libertad. Y el Señor dice, no, a ver un momento, el que manda acá soy yo. Yo soy el dueño del planeta Tierra. Jesús dice, yo morí por la humanidad. Si lo dejo actuar a Satanás es porque forma parte de mi plan. Pero en este momento necesito que mi pueblo termine de despertar, que se levante, que se prepare, que evangelice, y cuando eso se logre, yo voy a cerrar la puerta. Hermanos, yo se lo digo de todo corazón. Si usted está mirando para otro lado porque no quiere ver la realidad del mundo, aunque más no sea, deje que su familia salga. Si usted quiere vivir en la ciudad porque gana mucho dinero en la ciudad, que su familia salga y se meta en el arca, que vivan en el campo y que críen a sus hijos en el campo, usted mándele el dinero. O haga como mucha gente hizo durante la pandemia. Se vinieron acá al campo a vivir mientras trabajaban por internet a sus casas. Claro. Fueron más inteligentes que los adventistas. No estoy hablando de adventistas que salieron y vinieron al campo. Estoy hablando de gente que conocí durante la pandemia, que fueron vecinos míos, alquilaron una chacra por acá cerca y dijeron, esto es el paraíso. ¿Qué hago yo viviendo en la ciudad? En cuanto termine la pandemia, vendo mi departamento en la ciudad y me compro una propiedad acá. Y eso fue lo que hicieron. Se vinieron a vivir porque los hijos vivían libres, vivían andando en bicicleta. Todo el mundo estaba cerrado. Los chicos pasaban por acá a saludar. Se llevaron a mi perro para jugar con ellos. Después me lo devolvieron como 3 meses después. Estaban felices. Claro. Los adventistas adentro de la ciudad, no aferrados, porque tenemos que quedarnos a predicar acá. ¿Y quiénes predicaban? Y predicaban lo que hacían los videitos por internet. Esos predicaban. ¿Y dónde lo hacíamos? En el campo. Eso así. Si no lo queremos entender, el Señor va a decir, va a cerrar la puerta y cuando vayan a golpear, va a decir, no los conozco, a ustedes no los conozco, lo lamento, quédense afuera. La fiesta ya empezó, la puerta se cerró y se está por cerrar, ¿eh? Se está por cerrar. Amén. Gracias Dani. Le damos las gracias también a todos los hermanos que estuvieron viendo este video, que como habrán visto fue bastante informal, bastante espontáneo, sin mucha charla previa. Creo que las cosas cuando son naturales salen a veces hasta incluso mucho mejor. Queremos saber en los comentarios, yo sé que Dani también lee muchas veces los comentarios, este video va a estar en su canal seguramente también, así que déjenos saber en los comentarios qué piensan sobre este tema.
Si les gustó el video, por favor compártanlo con sus amistades para que otras personas puedan saber más sobre este tema. Y bueno, despertemos, empecemos a predicar, empecemos a hablar de la ley de Dios, de la segunda venida de Cristo, del mensaje precioso que tenemos de justificación por la fe. Y empecemos a ver también el mundo y lo que nos rodea como parte del plan, ¿no? Y del cumplimiento de las promesas del Señor. Bueno, nuevamente gracias, Dani, gracias por tu participación. Un placer, un placer. Un fuerte abrazo para todos y Dios mediante, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.